Buenos días, queridos amigos. Vamos a dedicar esta clase a Felisberto Hernández y el mundo de sus cuentos. Felisberto Hernández es un autor de la primera mitad del siglo XX, nacido en Uruguay, que pasó mucho tiempo viajando por Uruguay y también por Argentina. Felisberto Hernández era prácticamente autodidacta. Venía de una familia que no podía permitirle tener una educación, entonces prácticamente era autodidacta. Y era músico, y esto es muy importante porque se ve en muchos de sus cuentos, ¿no? Es el tema de la música. Era pianista, tocaba el piano desde muy pequeño. Tuvo una profesora francesa y también un profesor organista, ¿no? Un profesor de órgano. Y les dedicó dos cuentos, ¿no? A estos profesores de música suyos les dedicó dos cuentos. Uno se llama El caballo perdido y el otro se llama Por los tiempos de Clemente Collin. Entonces fueron personas importantes, ¿no? Para él. Entonces era músico y era músico profesional. Se dedicaba a tocar el piano y ganaba el dinero así, desde bastante joven, ¿no? Desde los 12 años. Por ejemplo, acompañaba películas mudas en el cine, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Cuando todavía las películas no tenían sonido, pues en el cine siempre había un pianista que hacía la música, ¿no? Que acompañaba la película. Pues a eso algún tiempo se dedicó Felisberto Hernández. Luego empezó a dar conciertos en salas, en cafés, en cines, entonces por eso viajó tanto. Viajó por Uruguay, viajó por Argentina, ¿no? Por pueblos pequeños, por ciudades. Entonces esto yo creo que es importante en su obra porque tuvo una vida muy peregrina, ¿no? Muy viajera. Siempre estuvo viajando de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, de un hotel a otro, ¿no? Alojándose en hoteles, en pensiones, ¿no? Conoció a mucha gente diferente, ¿no? Gente rica, gente pobre, la gente que venía a sus conciertos, la gente que conocía en los hoteles, en sus viajes, ¿no? Entonces, tuvo una vida así muy peregrina, ¿no? Con mucho movimiento, conociendo a mucha gente y también una vida bastante solitaria, ¿no? Viajaba solo. Entonces todo esto, toda esta experiencia, yo creo que se refleja en sus cuentos y en algunos se ve claramente, ¿no? Algunos de sus cuentos tienen claramente rasgos autobiográficos, ¿no? Donde el protagonista o el narrador tiene rasgos autobiográficos. Entonces, Felisberto Hernández empezó a escribir y a publicar en los años 20, o sea, en los años 20 del siglo XX, con ayuda de sus amigos. Y poco a poco la escritura fue cobrando importancia, ¿no? En su vida y en su vida, en lo que hacía, ¿no? Entonces, desde los años 40 dejó todo de lado y ya se dedicó solamente a escribir, ¿no? Desde los años 40 se dedicaba solo a escribir. Pasó también 2 años en París y desde los años 40 solamente escribía y murió en el año 64. Entonces, Felisberto Hernández nos dejó muchos cuentos que son muy especiales, ¿no? Yo creo son muy específicos. Entonces, ¿cuál es la característica, ¿no? El universo, por así decirlo, el universo de los cuentos de Felisberto Hernández.
Bien, pues ya lo he dicho, ya he dicho una cosa, los protagonistas o personajes muchas veces tienen rasgos autobiográficos. Claro que no siempre, pero tiene muchos cuentos donde hay un personaje con rasgos autobiográficos, ¿no? O el narrador, que son a lo mejor músicos, pianistas, viajeros, que se alojan en hoteles, ¿no? Etcétera. Entonces allí, claro, se puede relacionar muy fácilmente con su propia experiencia. Otro punto característico de sus cuentos, casi siempre ocurren o se desarrollan, la trama se desarrolla en ambientes cerrados. Suelen ser casas, cafeterías, museos, cines, o habitaciones de hoteles, ¿no? Son espacios cerrados, suelen serlo. Y tercero, en esos espacios cerrados tienen una importancia especial objetos, ¿no? En los cuentos de Felisberto Hernández hay muchas descripciones detalladas de objetos y los objetos suelen tener un papel importante en el cuento, ¿no? Pueden ser, y pueden ser objetos cotidianos, ¿no? De cada día, ¿no? Que se encuentran en las casas o se encuentran en las habitaciones de hoteles, en museos, en cafeterías, etc., ¿no? Entonces, objetos, ¿no? Hay una atención especial puesta en los objetos, yo diría. Y otra cosa que se repite en muchos cuentos de Felisberto Hernández son personajes con un rasgo obsesivo, ¿no? Que tienen alguna obsesión, alguna pasión, obsesión, ¿no? Se obsesionan con algo, ¿no? Con, con un objeto, por ejemplo, o con una idea, ¿no? Entonces esa obsesión muchas veces crea lo fantástico, ¿no? Porque hay una persona rara, ¿no? Obsesiva, que, digamos, alrededor de ella se crea lo fantástico, ¿no? Claro que seguramente tampoco en todos los cuentos, pero pasa en muchos cuentos suyos. Y os voy a dar ejemplos. Por ejemplo, tenéis esta fotocopia. Y aquí tenemos fragmentos de los cuentos. Este se llama las hortensias. Las hortensias. Entonces, este cuento, solamente vamos a comentar un poco cómo es. Yo creo que es típico, ¿no? de Felisberto Hernández. Es un ejemplo bueno y muy bonito de su poética, ¿no? De la poética de sus cuentos. Entonces, en este cuento hay un hombre que está muy enamorado de su mujer y tiene miedo de perderla, ¿no? Tiene miedo de que la mujer algún día se va a morir y él se va a quedar solo, ¿no? Entonces no puede soportar ese miedo. Y por eso tiene una idea muy rara, y es hacer una muñeca que sea igual a su mujer, ¿no? Entonces, en el caso de que la mujer se muera, pues va a tener la muñeca. Va a tener la muñeca que va a ser igual que su mujer, ¿no? Entonces, hacen la muñeca y conviven con ella, ¿no? Su mujer se llama María Hortensia, pero todo el mundo la llama María. Entonces, llaman a la muñeca, la llaman Hortensia. Entonces, el hombre, a partir de un momento, convive en casa con María, su mujer, y la muñeca Hortensia, que es igual a su mujer.
¿no? Entonces, ¿no? Esto es típico de Felisberto Hernández, ¿no? Una idea obsesiva de un personaje que crea un ambiente fantástico y también un poco siniestro, ¿no? Porque, claro, la convivencia con la muñeca se vuelve en una cosa muy rara, ¿no? Uh, y claro, él al principio no se da cuenta de que esa decisión suya, ¿no? De hacer la muñeca y convivir con ella, va a influir mucho en su vida, ¿no? En la vida de él y en la vida de su mujer, ¿no? O sea, que es un punto de partida. eh, des- y a partir de ese momento, ¿no? Ya la vida de los dos, ¿no? Toma otro curso, ¿no? Toma otro curso, ya no va a ser igual, ¿no? Entonces, esto es típico, ¿no? Esto es típico de Felisberto Hernández. Un personaje con una idea obsesiva y rara, ¿no? Y alrededor de eso, de ese personaje o de esa idea, se desarrolla lo fantástico. O sí, lo fantástico se podría decir quizá. Y también, claro, aquí es curioso, ¿no? Que el objeto es una muñeca, es una muñeca. Entonces, como ya he dicho que los objetos son importantes en los cuentos de Felisberto Hernández, pues aquí tenemos eso, ¿no? Tenemos a una muñeca, que es una muñeca, ¿no? Que es como el objeto clave del cuento, ¿no? Y el cuento pasa dentro de la casa del matrimonio que que comparten con la muñeca. Bien, entonces vamos a leer y comentar fragmentos de este cuento con más detalle en la clase. Ahora solo digo que hay una posible influencia de Ernst Theodor Hoffmann, que era un escritor alemán, sobre Felisberto Hernández, ¿no? Hoffmann era un escritor de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? O sea que mucho anterior a Felisberto Hernández. Y, Hoffmann tiene cuentos donde también juega con elementos fantásticos, ¿no? Y también con elementos fantásticos en lo cotidiano, ¿no? Y hace una cosa parecida a la que hace Felisberto Hernández, ¿no? Jugando con los objetos y con los elementos fantásticos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, este escritor alemán popularizó el género fantástico en Alemania y fue bastante famoso y fue traducido al francés y al español ya en el siglo XIX, ¿no? O sea que tuvo bastante influencia, ¿no? Así que aquí hay una posible influencia de Hoffmann sobre Felisberto Hernández. Hoffmann, por ejemplo, tiene una novela corta que se llama El hombre de arena, donde hay un personaje, creo que es el protagonista de la novela corta o del cuento, que se enamora de una autómata, o sea, de una robot, ¿no? De una chica robot. La chica robot se llama Olimpia y el protagonista al principio no se da cuenta de que ella es una autómata, de que no está viva, ¿no? De que solamente es una muñeca. No se da cuenta y se enamora de ella, ¿no? Entonces el tema es un poco parecido, ¿no? Y también esa importancia de los objetos, ¿no? Así que aquí hay una posible influencia de Hoffmann sobre Felisberto Hernández. Bien, entonces vamos a comentar los fragmentos de este cuento, Las hortensias, en clase. Y aquí en la fotocopia también tenéis un par de fragmentos
de otro cuento que se llama El corazón verde. Aquí también me gusta comentar una cosa que creo que es bonita, y es cómo Felisberto Hernández a veces trabaja con los recuerdos, con la memoria y con los recuerdos. En este cuento tenemos a un protagonista que está pensando, creo que está solo en el hotel, ¿no? Y está recordando cosas. Y en la mano está jugando con un alfiler, ¿no? Con una especie de broche, ¿no? Alfiler es špendlík nebo spínací špendlík nebo broš, ¿no? Y ese alfiler tiene una piedra verde que tiene forma de corazón, ¿no? Por eso se llama el corazón verde. Entonces está jugando con esa cosa, ¿no? con ese alfiler adornado, es una especie de joya, ¿no? ¿No? Entonces otra vez aquí vemos la atención puesta en un objeto, y de ese objeto le trae recuerdos. Y voy a leer un trozo y luego lo comentamos con más detalle en la clase. Dice, aquí en medio del primer párrafo, dice: al principio, mientras yo lo daba vuelta entre mis dedos, o sea, estaba jugando, ¿no? con el alfiler, ¿no? Así en los dedos, pensaba en cosas que no tenían que ver con el alfiler. Pero de pronto, él me empezó a traer a mi madre, después a un tranvía a caballos, una tapa de botellón, un tranvía eléctrico, mi abuela, una señora francesa que se ponía un gorro de papel y siempre estaba llena de plumitas sueltas, su hija, que se llamaba Yvonne, y le daba un hipo tan fuerte como un grito, un muerto que había sido vendedor de gallinas, un barrio sospechoso de una ciudad de la Argentina, y donde en un invierno yo dormía en el suelo y me tapaba con diarios. Otro barrio aristocrático de otra ciudad donde yo dormía como un príncipe y me tapaba con muchas frazadas. Y por último, un ñandú y un pozo de café. ¿No? Entonces este fragmento me gusta mucho, es muy bonito, cómo juega con los recuerdos y con las asociaciones, ¿no? El objeto que tiene en la mano, el alfiler, le trae recuerdos, ¿no? Lo tiene asociado con recuerdos. Entonces primero se acuerda de su madre, luego de su abuela, luego de otra mujer, luego de su hija, ¿no? Entonces, y le vienen recuerdos, ¿no? Y entonces este cuento, El corazón verde, se desarrolla a partir de allí, a partir de ese recuerdo que le trae el objeto, ¿no? Entonces, otra vez vemos aquí cómo Felisberto Hernández trabaja con un detalle, con un objeto, y a partir de allí construye el cuento. Y además aquí esto es muy bonito, ¿no? Cómo trabaja con la memoria y con los recuerdos. Vamos a leer esto y comentarlo en clase, porque tiene aquí algunas ideas muy bonitas sobre la memoria y sobre los recuerdos, ¿no? que creo que vale la pena comentar porque son unas ideas muy, muy bonitas, ¿no? Entonces aquí siempre me gusta decir que esto es una posible influencia de Marcel Proust. Proust, ¿no? Todos lo conocemos, el escritor francés, con su famosísima novela A la recherche du temps perdu, o sea, En busca del tiempo perdido, en checo Hledání ztraceného času, una novela monumental escrita a principios del siglo XX, ¿no? Entre el año 13 y el año 27. Es una novela monumental que tiene 7 volúmenes. Hay una traducción al checo bastante nueva que salió hace un par de años, y la traducción yo creo que tiene algo como 2000 páginas, ¿no? O sea que realmente es una novela monumental y excepcional. Y Proust es uno de los escritores más influyentes del siglo XX.
La novela es fantástica, yo la empecé, no la terminé porque realmente hay que tener mucho tiempo para leerla porque es muy larga, pero vale la pena si tenéis, por ejemplo, el verano que viene, si no tenéis nada que hacer, la podéis leer, ¿no? ¿No? Entonces, Proust, sabemos que Felisberto Hernández lo leía. Felisberto Hernández leía a Proust. Era una de sus lecturas, lo conocía, ¿no? Entonces, este cuento, El corazón verde, donde el objeto trae recuerdos, se parece mucho a una escena famosísima de la novela de Proust, donde es un bollo, es una Magdalena que trae recuerdos, ¿no? Es quizá la escena más famosa de la novela de Proust, donde el protagonista empieza a recordar su infancia. Y empieza recordándola porque le traen un té con una magdalena, ¿no? Magdalena es una especie de bollo pequeño, ¿no? Algo así. Bueno, esto es un collage checo, ¿no? Una magdalena es otra cosa, pero pero es un bollo pequeño, ¿no? Que se come acompañando al té, es una especie de muffin, ¿no? Se podría decir, ¿no? Entonces es muy bonito lo que dice Proust en la novela, ¿no? El protagonista moja la magdalena en el té, le da un bocado, entonces siente que le pasa algo, ¿no? Y es muy bonito como lo describe. Dice, cuando muerde, ¿no? Cuando le da un bocado a la Magdalena dice, me había invadido un placer delicioso, aislado, sin saber por qué, que me volvía indiferente a vicisitudes de la vida. O sea, pruebo la Magdalena y el té y me olvido, ¿no? Me olvido de las dificultades de la vida. ¿De dónde podía haberme venido esa poderosa alegría? ¿No? Se pregunta, ¿por qué una Magdalena tiene ese efecto sobre mí? ¿No? ¿Por qué? Porque de repente estoy bien solamente dándole un bocado a un bollo. Y dice, y de repente el recuerdo aparece. La Magdalena trae recuerdos. Ese gusto es el del trocito de magdalena que el domingo por la mañana en Combray mi tía Leonie me daba después de mojarlo en su té, ¿no? Entonces se da cuenta de que al sabor de la magdalena están ligados sus recuerdos de la infancia y por eso el bollo le hace sentirse tan feliz, ¿no? Porque le trae recuerdos que tenía muy olvidados, ¿no? Entonces a partir de allí empieza a construir todo el relato de los recuerdos de su infancia. Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Y es fantástico como lo trabaja Proust, ¿no? Además es una sensación claro, que todos tenemos en común, yo creo, ¿no? Todos hemos tenido esa sensación a veces, ¿no? De, por ejemplo, poner una canción que te trae recuerdos o probar un tipo de chocolate, ¿no? Que te trae recuerdos, ¿no? Entonces, eso aquí lo hace Proust. Y ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Como técnica narrativa, ¿no? Desencadenar, ¿no? los recuerdos a partir de un objeto que los trae, ¿no? Entonces, prácticamente Felisberto Hernández hace lo mismo en el cuento El corazón verde, ¿no? Hay una cadena de recuerdos que le trae el alfiler. Bien, entonces esto así brevemente es una introducción y una bienvenida al universo de los cuentos de Felisberto Hernández. Y luego hablamos con más detalle en clase. Así que
Buen provecho. Hasta luego.